Bien, recién veíamos las ventajas que tiene el agua desde el punto de vista de la utilización. Ahora lo que vamos a ver son lo que se llaman mecanismos de extinción. Fundamentalmente elimina calor, sofoca cuando pasa de estado líquido a vapor y genera una gran cantidad de vapor, impidiendo la llegada del aire, desaloja oxígeno a través de ese vapor, golpea contra lo que está prendido, especialmente en los sólidos, haciendo una acción mecánica, humecta, es decir, moja y hace que la humedad de lo que se está quemando aumente y no se queme tan fácilmente. Dijimos que emulsiona, o sea que se mezcla con el agua y le baja la calidad, perdón, se mezcla con el combustible y le baja la calidad del combustible y diluye lo que se está quemando y entonces hace que ese combustible pase de ser 100% combustible a un 50-40% según la cantidad de agua que yo le agrego. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el agua? Es decir, es muy buena, pero tiene algunos problemas. Por ejemplo, la tensión superficial es muy elevada. Cuando yo tiro una gotita de agua sobre una tela, se hace una gotita redonda, no penetra en la tela. Entonces, esa tensión superficial elevada impide que el agua se filtre cuando tengo cosas compactadas, como ser incendios de bosques donde hay cantidad de hojas, donde yo tengo un algodón compactado en un envase, no, pero no es un envase, en un fardo de algodón o de tabaco o de papel. Tiene reactividad con algunos productos químicos, por ejemplo el carburo. El carburo es una piedrita de la cual cuando uno le tira agua, lo que desprende es acetileno, que es un gas muy inflamable y en determinadas concentraciones es explosivo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ya que en algunas plantas o en algunos locales por una ferretería, nosotros podemos tener carburo y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene una temperatura de congelamiento de 0 grados, con lo cual mi problema es que si yo tengo cañerías con agua y mi instalación está en un lugar donde la temperatura baja mucho, esas cañerías se pueden congelar y además el agua cuando se congela aumenta su volumen, con lo cual podría reventarme la cañería. Tiene una baja eficacia o eficiencia con líquidos inflamables de bajo punto de inflamación. Yo puedo tirar agua sobre un incendio de líquidos inflamables, pero no puedo bajar de la temperatura ambiente, es decir, el agua va a estar a 20 grados, con lo cual la enfrío y la enfrío hasta 20 grados. Si el punto de inflamación del líquido es de 4 grados, nunca voy a llegar a 4 grados centígrados de temperatura con el agua. Por lo tanto, si yo tengo prendido un inflamable como la nafta, que tiene un flash point muy bajo, un solvente, un aguarrás, una benzina, la eficacia del agua es muy pobre y probablemente no lo podamos apagar. Tiene un problema con el peso. Un litro de agua pesa 1 kilo, es un decímetro cúbico. Si yo tiro mucha agua sobre una estructura y le cargo peso, esa estructura podría colapsar. El agua tiene una reacción muy violenta con los metales que se prenden fuego. Habíamos hablado de sodio, metálicos, litio, potasio, circonio, uranio y algunos otros metales. ¿El problema cuál es? Cuando yo le tiro agua a un incendio de metales combustibles, la temperatura de ese incendio es de 3000 grados centígrados. O sea, un metal que se está quemando levanta 3000 grados centígrados. ¿Cuál es el problema? Cuando llega el agua a ese fuego, la temperatura es tan alta que la molécula del agua se rompe. El agua es H2O. Hidrógeno, 2, oxígeno. Si yo le tiro agua a un incendio de metales, se rompe la molécula y se divide en oxígeno por un lado y en hidrógeno por el otro. El hidrógeno trabaja como combustible, con lo cual aumenta la velocidad del fuego. Y el oxígeno actúa como comburente, es lo necesario para alimentar el fuego. Esto es, que si yo tengo un incendio de metales y le tiro agua, cuanto más agua le tiro, más violento va a ser el incendio. ¿Por qué? Porque se descompone en hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son las otras limitaciones que tiene el agua? Humecta la mercadería, la hidratan, la hinchan, entonces hacen que aumente el peso de los materiales. Si yo tengo un incendio donde lo que estoy apagando
son productos que son absorbentes, son muy porosos, por ejemplo, y le tiro agua, cada litro de agua que yo le tiro a ese incendio me lo va a absorber el producto que estoy apagando. Aumenta de peso, aumenta de peso, aumenta de peso, hasta que en un momento dado puede hacerme colapsar la estructura. El agua puede generar un shock térmico. ¿Qué significa? Que si yo tiro agua a temperatura ambiente sobre un metal, por ejemplo, que está muy, muy caliente, podría lograr que ese metal se fisure y se produce o una explosión o la caída de un tinglado o me rompe, me hace algún problema con la temperatura. Si yo utilizo agua en forma de chorro sobre un incendio de líquidos, uno de los peligros que tengo es que me desparrame el fuego. ¿Por qué? Porque el agua va a ir abajo y el combustible va a ir arriba, y entonces va a flotar sobre el combustible, y cuanto más agua hay, más se va a desparramar ese fuego y más grande se me va a hacer. El agua tiene un problema de dilatación por congelamiento. Cuando el agua se congela, aumenta el volumen. Si yo tengo cañerías de incendio, por ejemplo, llenas de agua y se me congela porque estoy en una zona del sur del país donde hay muy baja temperatura y las cañerías están llenas de agua, uno de los riesgos es que puedan, por ejemplo, reventarse las cañerías. Entonces, las cañerías en esos casos se conocen o se usan como cañería seca. ¿Qué significa? Que no hay agua en la cañería, sino en el momento del incendio se habilita abriendo una válvula. El agua produce oxidación de los metales, con lo cual lo que a veces no destruye el fuego, me lo oxida el agua y me puede generar un daño colateral. Tiene poca penetración en materiales compactados, esto que hablábamos antes de fardos de algodón, fardos de trapo, fardos de papel, pueden prenderse por afuera, yo los apago, pero si hay fuego adentro, el agua no penetra. ¿Por qué? Porque tiene una alta tensión superficial. Finalmente, uno de los problemas más serios que tiene el agua, más complicado desde el punto de vista de la operación de extinción de incendios, es la alta conductividad eléctrica. Es decir, que si yo tiro agua sobre una instalación que está energizada eléctricamente, podría tener un retorno eléctrico hasta la manguera a través del chorro de agua. El chorro de agua en ese caso trabaja como si fuera un cable, porque se hace conductor de la corriente eléctrica. Cuanto más sucia es el agua, cuanto más sales tiene, por ejemplo, el agua de mar, más conductividad eléctrica va a tener, por lo tanto, es peligrosa cuando se usa sobre ese tipo de instalaciones que puedan tener corriente eléctrica, porque son instalaciones eléctricas o porque están energizadas de alguna manera, por ejemplo, porque se les cayó un cable encima y está con tensión. ¿Cuáles son las formas de aplicación del agua? La más conocida es el chorro pleno. El chorro pleno es sencillamente un chorro de agua al cual se le da presión suficiente y caudal suficiente como para alcanzar distancia. El chorro de agua, para que trabaje bien, tiene que tener una presión por lo menos de 4 kilos en la manguera. Lo ideal es trabajar entre 4 y 6 kilos. Si le doy mucha más presión, la cantidad de gente que necesito para manejar la manguera es muy alta, se hace muy difícil de manejar, especialmente las mangueras grandes de 2,5 pulgadas, de 63,5 milímetros, y entonces se me hace complicado. ¿Para qué uso el chorro de agua? Para apagar a distancia. Acá ven en esta foto que están tirando a unos 10 metros de distancia y están refrigerando una pared. La otra forma de aplicación del agua es la niebla de baja presión. Aquí estamos hablando de una presión del orden de los 6 kilos aproximadamente en la línea, y lo que hace el agua es atomizarse rápidamente, sale en forma de niebla, y lo que tiene es muy buen aprovechamiento, y lo que tiene como problema es que tiene poca distancia de alcance. Si ustedes se fijan en este chorro de niebla, prácticamente estamos hablando de 4 metros de distancia. Podemos tener 6 metros como mucho, pero necesito acercarme al fuego. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que se evapora rápidamente y entonces me permite apagar y sofocar un fuego. Esto se usa bastante bien para lo que puedan ser combustibles pesados, como el diésel oil, el fuel oil, las grasas, la brea y algunos combustibles pesados. Trabaja muy bien en la extinción la niebla de baja presión. Luego hay lo que se llama agua fraccionada. El agua fraccionada es una forma de atomización del agua a través de unos picos especiales
donde yo puedo utilizarla para apagar prácticamente cualquier tipo de fuego. Inclusive aquellos que están energizados eléctricamente. El agua fraccionada no existe como línea de manguera, como línea de ataque, es solamente instalaciones fijas. Después vamos a ver un capítulo donde veamos en detalle cómo opera el agua fraccionada. El tema es que el agua está atomizada a un nivel tan finito que permite que se evapore en forma instantánea al llegar al fuego. Eso forma 1400 veces, cada gotita, 1400 veces su volumen en vapor, y produce un efecto de extinción extraordinariamente rápido. Hay una niebla de alta presión que se trabaja con mangueras pequeñas, mangueras de 1 pulgada aproximadamente, atomizando el agua a una presión del orden de entre 30, 40 y 50 kilos, según el tipo de instalación que tenga la autobomba, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Para que con muy poca cantidad de agua yo pueda obtener muy buen resultado desde el punto de vista de la extinción. En general se usa para apagar incendios medianos, como un automóvil, por ejemplo, que con poca cantidad de agua, y hablemos de 100, 150 litros, se puede apagar. Hay una forma de aplicación del agua que se llama sistema FOG, o niebla de muy alta presión. Aquí, con poca cantidad de agua, lo que se logra es una atomización de las partículas de agua, de las gotitas de agua, a un nivel tal que no tienen alcance, pero lo que hacen es formar una niebla, una humectación del ambiente tan grande que prácticamente apaga el fuego en forma instantánea. ¿Dónde se usa esto? En los hoteles, normalmente en lugares cerrados, no tiene alcance, y lo que hace es formar una humedad de muy alta presión, con gotitas infinitamente pequeñas que apagan muy rápidamente sin destruir nada, que eso es lo bueno que tiene el sistema de alta presión. Hay un agua que se llama agua mojada, que es la que se utiliza para apagar, para los fuegos de bosques especialmente. Suele ser un aditivo en base a un producto que se llama ácido laurílico, donde lo que se hace es bajar el nivel de la tensión superficial de las gotas de agua. ¿Para qué? Para que en los incendios de bosque cuele esas gotitas hacia abajo y pasen por debajo del mantillo de hojas prendidas a fuego, y entonces filtra hacia abajo y apaga debajo. Si no, estaríamos apagando las hojas de arriba y las de abajo siguen prendidas y el fuego sigue. Hay una forma de aplicación del agua que son los matafuegos clase K. Estos matafuegos se usan prácticamente para las cocinas, no hay casi otra aplicación. Apagan fuegos clase A y apagan fuegos clase A. No hay instalación fija, no hay nada más que matafuegos. Esto es agua más acetato de potasio, que está en forma líquida y que lo que hace sobre el fuego, se usa, los fuegos clase K son los fuegos de aceite o de grasa, por ejemplo en una freidora, cosas por el estilo. Entonces lo que hace es caer sobre las grasas y produce un efecto de saponificación, es decir, es como si la convirtiera en jabón y apaga rápidamente ese tipo de fuego. Luego ya entramos en el proceso de las espumas, y las espumas son un capítulo aparte, y vamos a empezar en otro tramo. Voy a detener la grabación.